¿Puedes iniciar la grabación? Gracias. This call is now being recorded. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión 6. Vamos a ver familias de funciones. Dentro de la agenda tenemos funciones lineales, cuadráticas. Vamos a ver un poco de las exponenciales. Asimismo, y la relación que tienen con las logarítmicas. Entonces son como 4 familias de funciones. Cómo se va a comportar con sus gráficas. Lo importante es como reconocer la forma y saber cómo responder como a esas preguntas puntuales en función de esas propiedades. Y vamos a hacer ejercicios intermedios. En primera instancia tenemos la función lineal. Esta tiene una forma, esta la hemos visto como hace 2 clases atrás, la llevamos repitiendo bastante. Es una de las más básicas, entonces algo a tener en cuenta es que siempre tiene como una forma de y igual a mx más b, m significando la pendiente, b significando el intercepto con el eje y. Y aquí hay un ejercicio. Este ejercicio es halle la recta por el punto 0,1 y el punto 3,7. Una manera de resolver este tipo de preguntas es teniendo en cuenta, primero, hallar la pendiente. Esperen, hago que puedo escribir eso. Entonces, el primer paso sería como hallar la pendiente. En este caso, ¿se acuerdan que era la pendiente? Que la pendiente era como y, la diferencia de y y las diferencias de x. Anteriormente también habíamos visto de cómo se podían graficar teniendo en cuenta ello. Entonces sería bueno que lo repasaran. O sea, por eso no voy a hacer tanto énfasis porque fue muy visto anteriormente. Y entonces voy a coger las coordenadas. Entonces voy a coger los y en la parte de arriba, que sería 7 menos 1. Y los x en la parte de abajo, sería 3 menos 0. Y esto me daría 6 dividido 3 serían 2. Entonces aquí yo ya tengo m. Ya puedo ir descartando esta y esta. ¿Cierto? Esas ya las descarté. Y el siguiente paso es ahora hallar a b. Entonces, como yo tengo ya este punto que está ubicado como 0,1, ya me está diciendo que x aquí es 0 y y es igual a 1. Y como b es el intercepto en el eje y, entonces b simplemente aquí yo voy a decir que es 1. Y con esto tengo la respuesta como A. Esa sería la ecuación de la recta. ¿Alguna pregunta respecto a ello? No, señora. Gracias. Este es otro ejercicio que es como utilizando funciones lineales. Se utiliza mucho en aplicaciones como, pues, de economía a veces o aplicaciones como también para entender cómo funcionan cómo se comportan dos funciones y en qué puntos se encuentran. Ahorita vamos a ver un ejercicio de ello, pero entonces este ejercicio es básicamente, pues, reemplazar, solamente que dice, si el costo total es igual a 120 más 8 por Q, que es unidades, que es más o menos como la cantidad. En la ecuación de economía, esto sería como el costo total es igual a el costo fijo más el costo variable. Entonces ya, bueno, como entendiendo un poquito más de dónde nace esa ecuación, únicamente sería como reemplazar, que sería C15
más 120 más 8 por 15. Y esto daría 120 más 840 y 120. Entonces, aquí la respuesta sería 240, que es cuando yo digo el costo total cuando se producen 15 unidades. Ah, eso muy bien. Ahora vamos a ver las funciones cuadráticas. Dentro de las funciones cuadráticas también la hemos visto con anterioridad. Sin embargo, en esta hemos visto cómo resolverlas, pero no hemos visto cómo tanto su comportamiento. Entonces, por ello, como que aquí hago énfasis en entender qué es un vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de una gráfica de una función cuadrática. Entonces, es donde la parábola, que siempre va a ser una parábola de esa gráfica, va a cambiar de dirección. Y asimismo, hay una forma canónica de identificar cuál es ese vértice, teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Entonces, aquí yo digo que esta sería la forma canónica, como la forma base de donde nace la función cuadrática. Y H y K serían los vértices. H estando acá y K estando acá. También otro elemento que nos va a decir cómo se va a comportar esta función es la A. La A es el numerito acompañado fuera de la expresión elevada. Entonces, si A es mayor a 0, significa que abre hacia arriba, o sea que tiene un mínimo, como en este caso, aquí tiene un mínimo. Y si A es menor a 0, significa que abre hacia abajo. Abre hacia abajo me refiero a que tiene un máximo, se le dice así, porque el punto más alto va a ser como en su máxima expresión. Eso por esta parte. Digamos que hay un ejercicio acá que es como teniendo esta función cuadrática, encuentre los cortes en el eje X y en el vértice. No me olvidó poner X, pero bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer es como lo más fácil. Digamos que en este caso a mí me lo están dando ya literalmente, pues como la forma base. A veces uno tiene que ir como modificándola para llegar a esa forma base y entender cuál es el vértice. Pero entonces, como aquí me la dan fácil, yo aquí puedo decir que en primera instancia el vértice va a ser eh, H igual acá. Y entonces yo digo que H aquí es -1, pero si se dan cuenta, acá hay un negativo. Entonces negativo por negativo sería 1. Y K, sí, aquí es positivo, entonces, por tanto, yo solo voy a mandar el número negativo. Y ese sería el vértice. Y ya por saber eso, ya tenemos esta respuesta. Pero igual, como para hacerlo más completo, sí, efectivamente, Nadia. Igual para hacerlo más completo, pues lo voy a terminar de hacer, como para que lo tengan en cuenta. Entonces ya tenemos esta respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo quiero saber los cortes en el eje X, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber un corte en el eje X, yo lo que voy a hacer es decir que Y va a ser igual a 0. Cuando yo digo eso, yo voy a igualar esta expresión, o sea, este 0. Y me va a dar que X menos es igual a 0. Aquí yo voy a despejar lo más posible. Sería T. Y aquí quedaría como X menos 1 más menos raíz de 2. ¿Por qué pongo más menos? Porque o sea, cuando pasa esto en una función cuadrática,
es necesario, ya que siempre va a haber como este comportamiento, entonces siempre van a haber dos puntos que se intersecten. A menos que pues el vértice esté arriba del eje Y, del eje X. Entonces ahí pues ya solamente habría uno, pero en el eje Y. Pero entonces en este caso no es así. A ver, ¿qué más? Entonces, bueno, aquí yo voy a despejar X y me da que X más menos 2. Y eso me confirma la respuesta que estoy eh, poniendo de primeras. Asimismo, digamos que, no sé, así como dato extra, digamos que yo quiero ensayar el eje, el corte, pero con el eje Y, ¿cierto? O sea, ahorita hicimos con el eje X, entonces yo lo quiero hallar con el eje Y. Entonces, eje Y sería igual a poner a X igual a 0. Entonces, Y es igual a 0 menos 1 menos 2 igual a 1 menos 2. Y esto daría menos 1. Entonces, en este caso, en el corte con el eje, Y sería 0 menos 1. Y esa sería la coordenada. ¿Alguna pregunta respecto a esto último que expliqué? Porque dice que es 0 menos 1, bueno, 0, menos 1, si esa sería lo de la opción C. Sí, 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 sí. Pero es que, digamos que eso sería en caso de que me preguntaran el eje, o sea, como el corte con el eje Y. Ahorita hice el corte con el eje X y me confirmó que era la respuesta A. Ah, vale, discúlpame. Dale, tranqui. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver como un poquito de la exponencia de la logarítmica. Estas se relacionan demasiado, tanto que una es la inversa de la otra. Bueno, aquí mismo como que yo lo puse. De, ah, ya. Entonces, esto, digamos que la exponencial se representa de manera cualquier número, o sea, cualquier coeficiente elevado a la x, ¿cierto? Y eso me quiere decir que, digamos, en estos casos, como que b, si es mayor a 1, significa que va a crecer. Pero si b está entre 0 y 1, o sea, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, desde que esté entre 0 y 1, va a decaer. Hay que tenerlo en cuenta como para saber de cómo va a funcionar. Y además, el dominio me dice que yo tengo todos los reales y el rango va a ser de 0 a infinito. ¿Por qué el rango va a ser de 0 a infinito? Porque una exponencial no, o sea, nunca va a pasar de a ser negativa en el eje Y, ¿cierto? Entonces, como que no existe un número que me haga eso y por tanto el rango tiene como esa acotación. Ahora viendo un poco la logarítmica, entonces la logarítmica como es la inversa de la exponencial, yo lo que quiero decir es que si se dan cuenta que su dominio y su rango se intercalan, o sea, ya en este caso el dominio va a ser de 0 a infinito y el rango va a ser de todos los reales. Y aquí se ve pues como el comportamiento entre ambas, que se ven muy similares. O sea, bueno, no el comportamiento entre ambas, sino que aquí se ve el comportamiento entre cuando B es mayor a 0 y cuando B está entre 0 y 1. Entonces, esto significa que crece y esto significa que decrece.
y como para tenerlo más claro. Y aquí hay un ejercicio. Este ejercicio es como aplicando un poquito de, pues, cómo intuir ante este tipo de problemas exponenciales. Digamos que se aplica mucho en tasas de crecimiento, crecimientos proporcionales. Entonces, vamos a resolverlo. Aquí yo digo que si n depende de t es igual a n principal o n inicial por 1.5 elevado a la t, que sería el tiempo. Y también me dan este dato adicional que es muy importante, porque ya me están diciendo que si n está el número en t, entonces me va a dar esto. Y yo así voy a poder hallar a n igual a 0. Bueno, entonces el primer paso de esto va a ser decir que, entonces, como n va a ser 2, n es igual a la expresión, pero reemplazando t, porque t aquí es 2. Entonces aquí yo voy a poner es 2 igual a 225. Y comienzo a operar. Entonces, yo digo que n inicial es igual a 225 sobre 2,25, sí, 2,25, que sería 1.5 elevado a la 2. Y esto, al dividirlo, me da 100. Entonces, aquí tengo esta respuesta. Eso sería todo. Esta partecita, o sea, de n cuando t es igual a 5, si quieren la podemos hacer. Sin embargo, pues hasta ahí irá el ejercicio. Es como el plus. Entonces, digamos, en este caso solamente sería reemplazar, ¿no? Porque entonces yo ya sé cuál es n inicial. Entonces, yo puedo decir que es esto. N inicial va a ser 100. Y esto multiplicado por 1,5. A la 5. Ah, bueno, aquí era la 5. ¿Cierto? Únicamente opero. Entonces, esto, yo sé que 1,3 es 2 sobre 3. Es como una manera de resolverlo. Digo, 3 sobre 2 a la 5. Y esto va a ser igual a 2,43 sobre 32. Y así operando en calculadora me daría en total 759,37. Y esta sería la interpretación. Entonces, no sé si alguno te van a preguntar respecto a este ejercicio. Profe, una pregunta. Dime. ¿Es el 1.5 elevado a la 2, o sea, el exponencial que hay ahí arriba, de dónde salió el 2? O sea, que era tiempo, no se refiere a tiempo. ¿Pero dónde salió ese 2? Ese 2 es que aquí en este dato, o sea, en este que estoy señalando, me están diciendo que cuando t vale 2, n valdrá 225. Entonces, para yo igualarlo, tengo que también tener en cuenta que como t aquí vale 2, yo voy a poner aquí a t y ahí sí lo puedo igualar. ¿Sí? Ah, ok, listo, jefe, profe. Gracias. Listo, dale. Ahora, bueno, ahorita vemos un poco más de los exponenciales. En este caso ya vamos a ver las logarítmicas que son un poco más, o sea, como que tienen mucho más para hablar. Y ya sabemos cuál es su dominio y su rango, que son como la inversa a la exponencial.
Sin embargo, pues hay que aclarar que el logaritmo, la logarítmica, en este caso nos referimos al logaritmo natural, que es como cuando tiene base e, o sea, base Euler. Euler va a ser, bueno, aquí como lo va a escribir por aquí, me doy cuenta. Euler es igual a 2,718. Y eso es lo que me quiere decir como logaritmo natural. Entonces, digamos que en este caso va a pasar por la curva, perdón, va a pasar por la coordenada 1, 0, porque cuando yo tengo un logaritmo natural en 1, me va a dar que es 0, ¿cierto? Como por ley. Y asimismo, otra cosa a tener en cuenta es que si yo tengo un logaritmo natural de E, o sea, de Euler, me va a dar que es 1. Entonces, como este lleva a este. Y así como otra propiedad a tener en cuenta es que si yo tengo el logaritmo natural de E, pero elevado a un número cualquiera, esto va a ser igual a K. ¿Por qué? Porque estos dos, primero este se va a pasar a multiplicar allá y esto va a ser 1. Entonces al final va a quedar como, y por eso da este resultado. Entonces eso por una parte de por qué pasa por 1, 0 sí o sí, o sea, es norma. También se le dice que es muy lenta al crecer porque cuando x tiende a 0, la gráfica baja a menos infinito. Entonces, asimismo, como x también es mayor a 0, significa que puede ser, o sea, como que al crecer, crece, pero crece menos rápido que las otras. Es como un dato curioso para que lo tengan en cuenta. Y ya lo que les decía, lo infinito, que cuando x tiende a 0, la gráfica baja hacia menos infinito, que sería la asíntota vertical en el eje x. O sea, en este eje. Entonces, esta sería su asíntota, porque aquí nunca se va a cruzar. Eso quiere decir asíntota, que por más de que la función siga y siga, siga, se va a acercar tanto, pero nunca va a llegar a ser x igual a 0. Y ya como para tenerlo en cuenta, están las propiedades. Las propiedades está la del producto, que es cuando yo tengo dos números multiplicándose, yo lo que puedo hacer es como separarlos y sumarlos. Inversamente pasa en la división. Si yo tengo una división dentro del logaritmo, lo que puedo hacer es separarlos y restarlos. Y cuando yo tengo una potencia, que era lo que les explicaba ahorita de por qué de acá, entonces era que este sale aquí y comienzas a multiplicarse. Entonces yo ya solamente resuelvo esto y a lo último voy a multiplicarlo con este. Y otra manera, otra propiedad interesante es el cambio de base, que es cuando yo tengo un logaritmo, en este caso ya no es natural, sino es un logaritmo con una base cualquiera. Entonces yo lo que puedo hacer es como decir que este, que este numerito va a ir el logaritmo natural sobre el logaritmo natural de la base. Y aquí puse un ejercicio como muy, muy tranqui. Básicamente es como uno podría saber cuál es X despejando y así como las propiedades que les mencioné ahorita. En este caso yo solamente como el logaritmo de X es igual a 2. Yo lo que voy a hacer es que el logaritmo es igual a 2 a la 2. Y esto me va a dar que es 1. Y me va a quedar X. Y así yo obtengo esa respuesta. Entonces, cuando yo quiera despejar un logaritmo natural, lo que tengo que hacer es elevarlo a la E.
¿Listo? Ahora, por último, vamos a ver las racionales. En las racionales, básicamente, esto es cuando hay una fracción, pero tiene una forma en especial que es esta. Esta es como su forma canónica, que es cuando y es igual a un número cualquiera sobre x menos h, y esto más k. Entonces, aquí yo puse un ejemplo de cómo se verían este tipo de funciones, que si se dan cuenta siempre va a tener dos asíntotas. En las logarítmicas había solamente una asíntota, porque de ahí ya, o sea, como que no pasa después de ella. Pero en este caso es como si se partieran las dos. Es como si hubieran dos funciones, bueno, como si su comportamiento se partiera en dos más bien, no como si hubieran dos funciones. Entonces, digamos que aquí yo digo que tiene una asíntota vertical, anoto la asíntota vertical, cuando x es igual a h, y asíntota horizontal cuando y es igual a k. Esto es importante tenerlo en cuenta porque se me olvidó ponerlo como una propiedad, pero pues para que lo tengan en cuenta, que se puede identificar a simple vista cuando está en esa forma quién es h y quién es k. Y así pues identifico cuáles son sus asíntotas. Y digamos acá puse un ejemplito muy tranqui. En este caso me está diciendo que y es igual a, ponerlo acá más explícito. Entonces aquí yo, ya están los datos, pero yo voy a decir que como este es h, entonces ya sé que hay una asíntota de x igual a 2, porque si se dan cuenta, este negativo hace que se vuelva positivo, ¿cierto? Si yo tengo un negativo y lo multiplico por otro negativo, se vuelve positivo. A veces es un poco confuso, pero con hacer ejercicios como que uno le va teniendo la práctica. Y ya sería el que queda afuera. El que queda afuera me está diciendo la asíntota es horizontal. En este caso, la asíntota horizontal sería 1. Hablando ya en específico de esta, ya, digamos, yo ya sé cuáles son las asíntotas y por tanto ya voy a saber cuáles son los rangos y los dominios. ¿Por qué? Porque una función racional lo que hace es coger todos los valores excepto en esos dos puntos, en esas dos líneas. Y por tanto yo puedo decir que el dominio, como lo puse acá, va a ser menos 2, o sea, va a ser los reales menos 2, porque cuando yo estoy en todos los números que puede coger X, es el único que no puede cogerlo, ¿no? Y asimismo, en el rango, debido a su definición, que son todos los valores que pueda coger en Y, como no puede coger el 1, entonces ya ese sería los reales menos 1. Eso era como para que lo entendieran un poquito más. No sé si alguno tiene una pregunta. Bueno, seguimos con esta parte de comparación de comportamientos.
Aquí básicamente es como tener en cuenta cómo se comportan las gráficas, ¿no? Entonces, para una X grande, siempre la exponencial va a ser mayor a la cuadrática y la cuadrática va a ser mayor a la lineal. Es, digamos, si yo lo quiero ver en un rango de 0 a 5, entonces veo su cruce. Y así, y por eso me gustó ponerlo como en esta gráfica para que se entienda un poco más, que básicamente esta sería la lineal, esta sería la cuadrática y esta sería la exponencial. Es la que, y así pues como su nombre lo dice, se hace mucha referencia a que es la que crece más rápido. Si se dan cuenta, como que aquí va cogiendo un valor traya, pero después se manda mucho y va terminando siendo como mayor al resto. Y así puede seguir infinitamente. Entonces, eso sería como para hacer una comparación entre las tres. Y por último, tenemos un ejercicio que es como un poco complementario con lo que se vio en la anterior clase, en lo que se vio en esta clase. Entonces, no sé si les gustaría intentarlo 10 minuticos, a ver si pues como que entienden más o menos qué hacer y pues me van diciendo si tienen algunas dudas. Entonces, pues yo estoy ahí pendiente, voy a cerrar el micrófono, pero estoy pendiente si escriben o me hablan.
Oli, volví, ¿cómo les fue? ¿Alguno intentó resolverlo? Y más o menos hasta dónde llegaste, Carol. O sea, ¿qué hiciste como al principio? No sé si esté bien porque, o sea, lo que yo entendí es que teníamos que buscar en la primera parte puntos donde se encuentren, ¿cierto? Sí, Entonces yo lo que hice fue igualarlos y llegué hasta donde ya tenía, digamos, la 2x al cuadrado menos 4x menos 1 igual a 0. Y hasta ahí quedé porque de ahí creo que tengo que sacar el discriminante, pero no, eso no lo entiendo bien. ok, listo. Listo, está bien. Entonces, lo voy a hacer igual hasta donde llegaste, te quedó entonces súper bien. Voy a proceder. Entonces, así como dice Carol, en primera instancia, cuando me están diciendo que cuántos puntos de intersecciones reales tienen entre dos funciones, lo que hago es igualar, o sea, no hay otro método. Digamos que voy a decir que esta función, bueno, y además igualaré porque después tengo que, eh, como que yo igualo, hay un punto y después ese punto lo meto en una función y ahí me da el otro punto y ahí ya sé cuáles son como realmente los puntos de intersección. Entonces, bueno, sigamos. Más uno. Voy a igualarlo a la otra función que es la lineal. Esperen un momento. Ya ahora sí que pena. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es despejar. Básicamente sería como pongo 1, porque va a dividir todo por x menos 2. Y bueno, esto se va. Aquí ahora voy a repartir términos, que quedaría como x al cuadrado menos 4x. Y por último me daría una expresión como x al cuadrado menos 4x menos 1 igual a 0. Entonces, aquí llegamos a tener una expresión. Ay, perdón, acá es 2. Entonces llegamos al punto donde tenemos una expresión cuadrática y para resolverla tenemos tres métodos. Uno es como pues factorizando, que es como dos números que sumados me den, en este caso 4 y que sumados me den este numerito y que multiplicados me den este, perdón. Pero esta es un poco más compleja porque pues tiene un número inicial acá. Entonces mi recomendación en estos casos es aprenderse la fórmula cuadrática porque es muy fácil, o sea, como que de verdad tú solamente reemplazas, te la aprendes y reemplazas y te va a dar el mismo resultado que puedes como demorarte un poquito más pensando en qué número sí, qué número no, como estos sí coinciden con los otros y reafirmando. No sé, me parece un poco más larguita. E igualmente en como dos sesiones anteriores les mostré pues los tres métodos que hay, que la otra es como por Popol Vuh, algo así. Es como un nombre asiático. Pero entonces tiene como un poquito más de pasos, pero termina siendo como la misma solución.
Pero en este caso vamos a hacerlo con la función, con la ecuación cuadrática. Recordando, la ecuación cuadrática es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y tener en cuenta que esto va a ser a, esto va a ser b y esto va a ser c. Yo voy a decir que esto va a ser igual 4 porque menos por menos más. Esto sería, digamos que, así como respondiendo a lo que decía Carol, de que no entendías muy bien qué era el discriminante, este es el discriminante. El discriminante se le dice lo que está en la raíz. Y el discriminante me sirve para decir si la ecuación tiene solución, tiene una solución o tiene, tiene dos soluciones o tiene infinitas soluciones. Pero en este caso, cuando yo lo resuelvo, que sería aquí 4 de 2 menos 4 por 12, me va a dar que es un número positivo. Y si es un número positivo, me está diciendo que sí hay solución. Entonces, 2 por 4. Resolviéndolo me daría esto. Y esta sería como una manera de expresarlo, pero pues es que se ve como un poco muy grande para, pues para proceder a operar momentos después, porque nos falta otro pasito. Entonces, lo que voy a hacer va a ser como descomponer al 24. 1, 12. Y esto me va a quedar como, si yo reparto este denominador a ambos términos, entonces me va a quedar acá como 1 más menos igual a la raíz que sería 2 por 2 por 3. Bueno, hasta aquí la mitad. Y, es que no tengo más espacio. Y bueno, continuando en esta partecita. Continuando en esta partecita, esto va a salir. Entonces, cuando yo tengo aquí afuera el 2, pues 2 dividido 4 me daría que esto quedaría como T. Y aquí sería 2 por 3, sería 6. Y aquí sería 4. Aquí sería, perdón, 2. Esto sería X, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí X para que no se nos pierda porque necesito borrar esa partecita. ¿Alguna pregunta de cómo llegamos a obtener a X? ¿Listo? Profe, Dime. ¿cómo es que sacaste ese 6? ¿Ese 6? Cuando yo tengo una raíz y quiero Sí. volverlo un poco más fácil de verle, entonces lo que hago es descomponerla. Entonces, Ujú. así la descompuse como poniendo, esperen que no tengo el lapicito. Entonces, digamos, yo puse 24 y lo fui dividiendo hasta más no Sí. poder, hasta que me diera 1. Y entonces hice familias de 2. Entonces aquí Ajá. solamente puedo hacer esta familia, estos dos se quedan solitos y por eso aquí yo llego y digo que este 24 es igual a 2 a la 2 por 2 por 3. Sí, sí, señora. Entonces, ya lo último quedaría como operar en cada partecita, que digamos que si yo tengo esto, yo puedo como eliminarlo
Y por Ujú. eso ese se va a salir. Y solamente Sí, me va a quedar claro. en la raíz el 2 por 3. Entonces ahí Ah, ok, saldría. ya. Ujú, Ah, ok, listo, profe. listo. Entonces aquí otra vez me toca ponerlo. Uno más. ¿Cómo era el número? A ver, uno más 6 a la 2. Y ahora ese fue el primer paso para hallar X. Pero entonces ahora yo necesito hallar Y para saber cuál es la coordenada exacta. Y en este caso yo lo que voy a hacer es coger ese punto que hallé, o sea, ese X que hallé, y lo voy a reemplazar en esta función. ¿Por qué en esa función? Porque es un poco más fácil de manejar. O sea, perfectamente lo podría hacer en la otra, pero por facilidad, pues como que elijo esa. Entonces voy a hacer que 2 de Y es igual a 2 por 1 más menos raíz de 6 sobre 2 más 1. Y operando me daría que 2 más menos raíz de 6 más 1. Y esto, no sé, ya tal vez está fallando. Pero entonces si yo sumo estos me daría que 3 más menos raíz de 6. Y así digo que las intercepciones, o sea, bueno, ya tengo Y, ¿cierto? Este es Y. Y este es X. Pero entonces, ponerlos así se podría, pero una forma como más fácil de entenderlo es que intersecciones serían como 1 más raíz de 6 sobre 2, 3 más 6. Y su otra intersección, porque recordemos que es una parábola, entonces obviamente van a haber dos intersecciones si hay una recta que está pasando por ella. Y eso pues es lo que me quiere también decir el más menos. Y el otro sería menos. Eh, 3, 2, 3, 6. Y así responderíamos la primera parte. Entonces, ¿quedó todo claro como hasta esta partecita? Listo. Y ahora, por último, vamos a analizar su comportamiento para X cuando tiende a infinito. Esto es algo como una introducción a límites. No sé si alguno tenga como una pequeña noción de qué son los límites, que es muy parecido a como intentar buscar asíntotas, entre comillas. O sea, no es literalmente eso, pero es como una aproximación a lo que se hace con los límites. Entonces, no lo voy a explicar así muy a fondo, pero es como para que lo tengan en cuenta, porque más adelante lo vamos a ver ya bien, bien. Entonces, digamos, si yo quiero saber el comportamiento de X cuando tiene infinito, yo miro las dos funciones. Y las dos funciones de 1x más, menos, perdón, 2 más 1. Y la otra función va a ser G es igual a 2x más 1. Y como yo aquí tengo un X y está haciendo una fracción y X va a tender a infinito, esto
toda esta, o sea, no importa cuánto yo opere acá, siempre va a tender a cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que su comportamiento va a ir hacia 1. O sea que sí, o sea, como que la asíntota horizontal de la función f va a ser y igual a 1. Entonces ahí ya hay su comportamiento. Y respecto a la otra función, como no hay nada que la limite, simplemente es como que el infinito se va a comer todo lo que haya porque es algo muy grande. Entonces, no importa cómo yo la opere, siempre va a tender a infinito, ¿cierto? Porque tiene una forma como base, muy simple. Y por tanto, lo que me quiere decir, como en términos gráficos, es que no hay nada que la restrinja. Simplemente no sé si la gráfica es así, va a ser así infinitamente, pero no hay nada que le diga como que no puede pasar por ahí. Eso como en términos intuitivos. Y por último, oh my God. Y por último, les quería mostrar cómo se ve la solución de lo que hallamos y de lo que estaba explicando acerca de su comportamiento en, en, en una gráfica, pero es que no me está cargando. Entonces, voy a intentar como compartir esa pantalla. Pero no está abriendo. Sí. Llegáis, con una cuna. Deja los corotos ahí. Esa viejita, doña Rosa, no sé si usted la distinguió, la que era como hacia ahora desde el banco, la billetera, o fuera de banco. Entonces, pues básicamente, Años. este comportamiento, lo que les estaba explicando respecto a la asíntota cuando x tiende a infinito en la función f, va y la horizontal iría en 2. Ver cómo se parten las dos funciones. Mismo se ve donde interceptan la función g, que es la recta, y que no hay nada que la restrinja, entonces por eso solamente da como infinito. Y esos eran los dos puntos que hallamos, pues como ya en términos de decimales. Y eso sería todo por ahí. Michael, tienes el micrófono abierto. Pero es que huevos al desayuno, huevos a las noches, no había Sí. no. Como la llamo. Pero si no había más tampoco. Luego con la cena y Listo. Entonces, no sé si alguno te van a preguntar respecto a
esto último que expliqué de la gráfica. Listo, entonces, pues sería todo. Les recomiendo hacer muchos ejercicios como para pues como para que ustedes puedan llegar a ver como una gráfica y como que ya sepan más o menos cómo va a ser su comportamiento o qué solución puede tener aproximadamente. Y eso ayuda mucho pues a descartar las respuestas rápido. Entonces les recomiendo hacer ejercicios y espero tengan una bonita noche y bonita semana. Igual nos vemos el miércoles si no estoy mal. Entonces hasta luego. Que les vaya bien.